Que Dios les bendiga. En esta tarde vamos a hablar acerca del tema la murmuración de María, sus consecuencias y el remedio. Acabamos de leer en la palabra de Dios cómo María y Moisés, que eran sus hermanos de Moisés, comenzaron a hablar contra Moisés a causa de la mujer que él tenía, una mujer cusita llamada Séfora. Dice que cuando la vieron empezaron a murmurar contra ella, porque una de las cosas que pasan cuando el pastor procura llevar una vida intachable, cuando el que está al frente procura vivir rectamente delante de Dios y de los hombres, y a veces cuando una persona no tiene nada que señalarle y no le encuentran algo que puedan señalarle al que está al frente de la congregación, entonces buscan en la esposa un error para señalarla, y si no encuentran en el esposo un error, se van contra los hijos. Pero el hombre siempre cuando va a murmurar, va a buscar los defectos, va a buscar los errores. Aquí nos dice la palabra del Señor que María comenzó a murmurar contra Moisés. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar detrás de una persona, es decir cosas a escondidas de la persona de la cual se está hablando. Eso es una murmuración, y el mundo está acostumbrado a murmurar, hablar del vecino, hablar del familiar, hablar del tío, hablar del pastor, hablar de la iglesia, hablar de otras personas. Hay gente que le da rienda suelta a su lengua. La palabra del Señor dice que el hombre ha sido capaz de dominar todas las bestias del campo, que ha sido capaz de dominar grandes naves, pero lo que el hombre no puede dominar es su lengua. Un hombre que no tiene a Dios no puede dominar su lengua. Un cristiano carnal también no tendrá control sobre su lengua, porque la Escritura dice que la lengua es un miembro pequeño que es inflamado por el mismo infierno y habla grandes cosas, y muchas veces el hombre por su lengua se mete en problemas con la demás gente, problemas con los hermanos, y a veces problemas directamente con Dios, como es el caso que le sucedió a María. Ella comenzó a hablar contra Moisés, que era un siervo del Señor. Ahora, una cosa es que si alguien está cometiendo un error, y como cristiano la Biblia dice, si tu hermano pega contra ti, ve tú y repréndelo tú, estando tú y él solo. Si no te oye, llama a otro testigo. Si no oye a ese testigo, llama entonces a la iglesia, dile a la iglesia. Si no oye a la iglesia, entonces dele por gentil y publicano. Si alguien está cometiendo un error, lo correcto es decir, hermano, conforme a la palabra de Dios me vas a disculpar, pero tú estás mal porque la Biblia dice esto y tú estás haciendo lo contrario. Pero ¿dónde está el mal? El mal está cuando nosotros no tenemos el valor de decirle a la persona, usted está en un error, y entonces hablamos detrás de la persona y estamos murmurando de la persona, caemos en la murmuración. Y esto pasó con María y con Aarón, los hermanos de Moisés, comenzaron a murmurar contra Moisés. Ahí estaba el pecado de la murmuración, y entonces ellos se meten en problemas con Dios. Vean el versículo 2 de Números, capítulo 12, versículo 2, dice: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué hizo Jehová? Lo oyó Jehová. María y Aarón, le dicen que nada más por Moisés habla Jehová, también por nosotros ha hablado. También nosotros somos profetas de Dios, también nosotros somos siervos de Dios, no nada más Moisés, también nosotros podemos. Y Dios, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Dios estaba escuchando todo lo que ellos estaban murmurando. A veces las personas creen
que nadie los sabe, que nadie los escucha. Pero el Señor dijo en cierta ocasión: lo que decís en lo secreto se va a publicar desde las azoteas. Todo se sabe, porque la Biblia dice que todo lo que se hace en lo oculto tiene que salir a la luz. Un día todo va a salir a la luz. Y a veces la persona le dice: mira, te lo voy a platicar a ti, te lo voy a decir a ti, aquí en confianza, pero no se lo vayas a platicar a nadie. Y esa persona agarra y va y se lo dice a otra: mira, te voy a platicar lo que me dijo fulano, que me dijo sultano, te lo voy a platicar, pero me dijo que no se lo dijera a nadie, te lo digo a ti en confianza, no se lo vayas a decir a nadie. Y hermanos, después se hace una cadenita y entonces ya no es solamente un comentario, ya se hizo un chisme, ya se cayó en un chisme, y al rato las cosas no se dicen como son, sino que todo lo tuercen, lo distorsionan, unos le aumentan y otros le quitan, y la información ya llega toda distorsionada y se hace una murmuración. Aquí nos dice la Biblia que entonces Dios estaba oyendo todo lo que estaban murmurando contra Moisés, su siervo, y entonces dice el versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como siempre, yo me imagino que no faltó alguien que fue y le dijo a Moisés: oye Moisés, fíjate que tu hermano y tu hermana andan diciendo esto acerca de ti. Porque nunca va a faltar alguien que le vaya a decir a la persona que es afectada. Fueron y le dijeron: Moisés, fíjate que dijeron esto. Y dice que Moisés era el más manso de todos los hombres. Era el más manso, no había otro hombre más manso en la tierra que Moisés. Y entonces dice en el versículo 4: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. ¿Cuáles son las consecuencias de la murmuración? Bueno, que Dios escucha cuando una persona está murmurando. Y Dios también llama a juicio a la persona que es murmuradora. Todas las ocasiones que la Biblia nos habla en la salida del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, el pueblo siempre se la pasó murmurando contra Moisés, que si les faltaba agua, que si no tenían que comer, que si iban a pelear contra otras personas. De todo se quejaba el pueblo de Israel. Pero todas las veces que ellos murmuraron contra Jehová, siempre trajo mortandad sobre el pueblo de Israel. Siempre Dios trajo juicio sobre aquella nación murmuradora, querellosa. Y dice aquí la palabra que Dios se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Moisés, llamó a María, llamó a Aarón. Dice que a los tres los llamó. A los tres los llamó: a ver, vengan para acá. Y entonces dice el versículo 6: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ellos comenzaron a murmurar. Es posible que hayan sido movidos también por la envidia. Pero Dios les dice a estos dos, a María y a Aarón, les dice: miren, cuando yo quiera hablarle a una persona, a un profeta que yo escoja, le voy a hablar por visiones, le voy a hablar por sueños. Pero a mi siervo Moisés no. A mi siervo Moisés yo le he hablado y le hablaré cara a cara. ¿Y saben por qué le voy a hablar cara a cara? Dijo Dios: porque él ha sido un siervo fiel. Porque él ha sido fiel en toda mi casa, y por eso yo le hablo a él cara a cara, como si hablara un hombre con otro hombre. Yo le hablo cara a cara porque
porque Él ha sido un siervo fiel. A los demás les voy a hablar por visiones, a los demás les voy a hablar por sueños, pero a mi siervo Moisés voy a platicar con él cara a cara. Y les dice: ¿y por qué ustedes no tuvieron temor? ¿Cuántas maravillas Dios había hecho por medio de Moisés? Abrir el mar rojo, hacer que viniera maná, las 10 plagas que vinieron sobre Egipto y todos los prodigios, las señales, las maravillas que Dios hizo a través de Moisés. ¿Quién dudaría que Dios no estaba con Moisés? O que Dios estaba con Moisés. Nadie lo podía dudar. Sin embargo, ellos no tuvieron temor de Dios. Comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar mal en contra de Moisés. La murmuración siempre trae consecuencias, hermanos. Uno aparentemente dice: ya lo dije. Pero no todo acaba ahí. Después vienen consecuencias cuando una persona murmura no solamente de un pastor, puede ser de un hermano, puede ser de un hermano en Cristo, puede ser también de otra persona, de un vecino. El hecho de murmurar ya es un pecado. Y si uno murmura, entonces ya está uno cometiendo una falta. Y dice la palabra del Señor ahora en el versículo 9, oigan la consecuencia que vino. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¿Cuál fue la consecuencia de que María murmuró contra Moisés? Que Dios se enojó contra María y contra Aarón. Y Dios en su ira permitió que le viniera una lepra a María. Cuando ella se dio cuenta, cuando Aarón incluso se dio cuenta, dice que vio que toda la carne de María estaba leprosa. Esa es la consecuencia, hermanos, de una persona que murmura. Cuando una persona murmura, puede venir una consecuencia, puede venir una enfermedad, puede venir un juicio de Dios, mayormente cuando es algo injusto, mayormente cuando es algo por lastimar a la persona, por hacer daño. Puede venir un juicio de Dios. Claro, con esto no digo porque en otros lugares ha habido casos donde ministros han andado en el pecado, han andado mal, y dicen: no hables mal del siervo. No. Cuando alguien comete una falta, hay que señalarla y hay que castigarla conforme a la palabra de Dios. Hay que disciplinar a una persona que comete un pecado. Pero estamos hablando aquí de otra cosa. Cuando solamente es por hacerle daño, cuando se habla por hacerle daño a una persona, sin un fundamento, sin una base. Y aquí nos dice la palabra del Señor que María había murmurado contra Moisés, y como consecuencia le vino una lepra. ¿Se imagina usted? De repente su carne cambió, su carne se le veía la carne viva, y todo eso en su cuerpo esparcido, y una persona que le caía la lepra ya no tenía remedio más que la muerte. La única forma de escapar de ese dolor era morirse. Era algo terrible. La lepra era considerada como una maldición, como un juicio de Dios. Y estar leprosa, María se puso leprosa en todo su cuerpo. Estaba leprosa, y cuando una persona está leprosa, la carne se le empieza a caer. Hay personas que
sentir dolor, comenzó a sentir en su cuerpo aquella terrible enfermedad que venía como consecuencia ¿de qué, hermanos? ¿De haber adulterado? ¿De haber robado? ¿De haber matado? No, haber murmurado. Dice que esa murmuración la hizo contra Moisés. Pero los pecados que nosotros cometemos contra las personas, no solamente los cometemos contra las personas, sino directamente ofendemos a Dios. ¿Recuerdan cuando el rey David cometió adulterio? ¿A quién ofendió el rey David? Estaba ofendiendo humanamente a Urías, estaba ofendiendo a sus esposas que él tenía. Pero cuando David escribe el Salmo 51, él no dice: contra Urías he pecado, contra mis esposas he pecado. Él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado se comete no solamente contra la persona, más bien se comete directamente contra Dios, porque a Dios ofendemos cuando nosotros pecamos contra Jehová de los ejércitos. Y nos dice la palabra del Señor que esta fue la consecuencia de haber murmurado contra Moisés. Pero bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, porque Dios siempre nos da otra oportunidad. Bendito sea nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es grande. Bendito sea nuestro Dios, porque Él siempre ha puesto hombres fieles, siervos fieles, que interceden por nosotros, que piden a Dios por nosotros. Nos dice la palabra del Señor acerca del remedio. La murmuración es un pecado que trae consecuencias, pero Dios también nos da un remedio. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 de Números 12, 11, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Qué ocurrió aquí? Primeramente dice que Aarón reconoció que ellos habían pecado contra Dios. Porque aquí lo dice: ah, Señor mío, que no vaya a quedar mi hermanita así, porque eran hermanos. No vaya a quedar mi hermana así, Señor. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos hablado mal contra Moisés. Que no quede así. Y hermanos, eso es lo que espera Dios de nosotros también. Que reconozcamos cuando hemos fallado. Hay que reconocer, hermanos. Hay que examinarnos y hay que reconocer cuando hemos fallado, ya ni buscarle. Porque a veces sabemos que todos pasamos por pruebas. A veces la enfermedad viene por medio de una prueba. Estamos pasando una prueba, nos hemos portado bien, pero aún así somos probados. Pero otras ocasiones nuestra conciencia, nuestro espíritu nos dice: ¿sabes qué? Esto te vino, ¿te acuerdas de lo que hiciste? Te vino por esto que tú hiciste. Y estamos bien conscientes, porque Dios mismo nos lo hace sentir. Y Señor, es cierto, perdóname, Señor. Reconocer, hermanos, cuando hemos fallado contra Dios, no solamente por causa de la murmuración. Hay muchas formas de fallarle a Dios. Hay muchas formas de pecar contra Dios, y debemos reconocer: Señor, yo reconozco que si estoy así de esta manera es porque yo te fallé en esto y en esto, Señor, perdóname. Dice que ellos reconocieron su pecado, pidieron perdón, y cuando ellos pidieron perdón, entonces en el versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Miren cómo era Moisés, en verdad que era manso. Solamente una vez tuvo un error cuando golpeó la roca. Pero ¿cuánto soportó Moisés?
las murmuraciones, las quejas, cómo hablaban en contra de él. Y dice que Moisés pudo haber dicho: Señor, pues ahora para que se les quite, ahora sí que se quede. Hablaron mal de mí, ahora sí que se quede esa mujer, para que se le quite esa forma de andar hablando. Pero no, hermanos. Moisés dice que le rogó a Dios. Le rogó a Dios: te ruego, oh Dios, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora mismo, te ruego que la sanes, ten misericordia de ella. Dice que él comenzó a rogar. ¿Cuántas ocasiones, como siervos de Dios, algunas veces alguien nos ha menospreciado la iglesia, ha menospreciado el culto, ha menospreciado a los hermanos, han murmurado, han salido de la iglesia hablando, pero luego les viene un juicio de parte de Dios? ¿Y a quién es el primero que llama? Pastor, fíjese que le hablo porque mi hijo se acaba de enfermar, está muy grave y le ruego que venga a orar por él. Pastor, fíjese que mi esposa está enferma, venga a orar por ella. Pastor, fíjese que mi hija o mi esposa andaba en tal lugar y se endemonió, venga a sacar este demonio. ¿Y qué hace el pastor? Va, ¿verdad?, a orar. Sí, él dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas, y va a orar, y el Señor hace la obra. Y Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos ha dado un corazón para perdonar, para amar. Por eso dice la palabra del Señor que la iglesia debe estar sujeta a sus pastores. Dice: porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A lo mejor alguna persona en algún momento, en alguna noche, estaba: no, que el pastor esto, que sus hijos esto, que su esposa aquello, y no saben que mientras ellos estaban hablando, murmurando, el pastor estaba de rodillas: Señor, te pido por la hermana fulana, Señor, bendícela, ayúdala. Muchas veces si pasa no lo sabemos, hermanos, pero Dios lo sabe. Dice que Moisés le rogó a Dios que la sanara, y entonces Jehová responde. Versículo 14 del Números 12: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Dios le dijo: esa mujer va a estar fuera 7 días. Por eso dice la Biblia que ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Si Dios no nos disciplinara, dice que nosotros seríamos bastardos. Pero no somos bastardos, somos hijos legítimos de Dios. Y Dios al que ama lo disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. El libro de Job dice que Dios es el que hace la llaga, y Él también la curará y la vendará. Si Dios nos disciplina es porque Él nos ama. Y Dios disciplinó a María, le dijo: por 7 días va a tener lepra. Qué poquito. Pero esos 7 días fueron suficientes para que ella aprendiera la lección y que tuviera más cuidado de lo que hablaba y cómo actuaba delante de Dios, que es juez justo en toda la tierra. Y hermanos, Dios mismo fue su remedio. Ahora, ¿quién fue el que llamó el juicio a la vida de María? Pues ella misma, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice: tu pecado, tu maldad te castigará y tu pecado te alcanzará.
El hombre sufre las consecuencias de su desobediencia. Su mismo pecado la estaba castigando. Su misma maldad la estaba disciplinando. Y Dios ofrece un remedio. Dios ofreció, hermanos, ese remedio. Trajo sanidad sobre aquella mujer llamada María. Pudo haberla eliminado en ese momento, pero Dios le dio otra oportunidad. Cuando nosotros estamos enfermos, Dios nos da la oportunidad, porque saben, hermanos, Dios a nosotros quiere saber lo que hay en nuestros corazones. Y cuando viene una enfermedad ocurren dos cosas. Si tú pasas por una prueba, ocurren dos cosas: o te afirmas más a las cosas de Dios, o te alejas de Dios, o te apartas de Dios. Porque Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Las personas cuando están enfermas, o una de dos: o se humillan delante de Dios, o comienzan a murmurar contra Dios, comienzan a hablar mal en contra de Dios. Y cuando el corazón es recto delante de Dios, el corazón dice: Señor, tú sabes por qué estoy así. Si en algo te he fallado, Señor, perdóname, porque tenemos un corazón recto. Pero cuando el corazón, hermanos, está lleno de soberbia y de orgullo, el corazón comienza a hablar mal en contra de Dios. Cuando el corazón se humilla, Dios tiene misericordia, hermanos. Y Dios nos da otra oportunidad. Y saben, hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, dice su palabra que el corazón contrito y humillado, Él no despreciará jamás. Si la persona se humilla, aunque la persona haya dicho, aunque la persona a lo mejor hasta renegó de Dios, le faltó a Dios, le faltó a su esposa, a su esposo, le faltó a su prójimo, le ofendió, pero si la persona se humilla y le pide perdón a Dios, Dios la perdona. Dios la perdona. Y si está enferma, Dios la sana, porque la palabra de Dios dice en Santiago, dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el Señor lo levantará. El Señor lo va a levantar. Dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarle que en esta hora nos pongamos de pie. No es buena la murmuración, nunca ha sido buena. La murmuración trae consecuencias. Pero Dios ofrece un remedio. Dios ofrece sanidad. Pero espera de nosotros, para recibir esa sanidad, espera que reconozcamos cuando hemos fallado, que reconozcamos que hemos ofendido y que le pidamos perdón a Dios, y que nos humillemos ante Él, decirle: Señor, yo reconozco que he fallado, perdóname. Y si usted se humilla delante de Dios, el Señor le perdona y el Señor también le sana. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero invitar, si en esta hora hay algún enfermo, venga al Señor. El Señor le puede sanar. Si alguno está en su casa, está enfermo, también, si aquella persona que está en casa enferma y le pide al Señor que la sane, el Señor la va a sanar, siempre y cuando se arrepienta, siempre y cuando se humille delante de Dios y le pida perdón. Vamos a hacer una oración de sanidad por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos, pidiéndole al Señor que el Señor les sane. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento que tengas misericordia de todos los enfermos que hay aquí presentes, y los que estén también en su casa, que estén reconociendo que han ofendido, que han quebrantado tu palabra, que han quebrantado tus mandamientos, que se han alejado de tus caminos. Si están reconociendo en este momento, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú les perdones. Perdónales, Señor, porque tu palabra dice que tú eres un Dios perdonador. Perdónales, tócales donde quiera que ellos estén, Señor. Sánales en el nombre de Jesucristo. Y te ruego por cada uno de mis hermanos que tú los sanes, Padre.